Hola, No profe. sé si, no sé si vos también viste que ya les pasé el enlace al canal mío, Guillermo. ¿Cómo? En el WhatsApp de conocimiento pasé el enlace de mi canal, así que vos cuando apreté ahí te va a mandar directamente a mi canal. Ahí tenés todas las clases mías, de todas las clases, todo lo que doy yo, está todo ahí. Ah, No perfecto. obstante, no obstante, en el campus, cuando sea una clase en particular, yo le voy a cargar el enlace, no del canal, sino de la clase. Entonces va directo a la clase. La otra manera la tienen que buscar entre todos, pues ya llevo más de 40 videos editados, así que ahora la tienen que buscar por fecha. ¿Mm? Ah, La pero otra, la otra es que si se hacen, no socios, sino si se adhieren al canal, después ustedes lo pueden dejar grabado el enlace y entran directamente también. Eso lo pueden dejar grabado en la computadora usted y entran directamente al enlace. Así que ahí también van a encontrar bastante información, tanto de los temas que doy yo como de los temas que da el ingeniero Zulé. Es decir, y de otros temas. Hay temas de electromecánica 1, aquellos que tienen, no creo que no sé si hay alguno que está viendo electromecánica 1, están todas las clases, ya está subida la última clase de electromecánica 1 también con la plantilla Guillermo y con cálculo, cómo se hace, qué medidas tiene el rótulo, y le hice una ayuda a memoria, un mapa conceptual de las cosas que hay que tener en cuenta para presentar el trabajo del cálculo de la vivienda. sí, pero eso es para los de primero. Sí, sí, sí. Sí, Sí, eso estuve viendo un poquito. y hice una sección especial para que lo ubicaran inmediatamente. Ahí tienen todo, todo lo que hablamos está todo puesto ahí. Me llevó mi tiempo, pero lo tienen todo, así que ya no se pueden quejar. Tienen todo puesto ahí, las aclaraciones, y la clase la edité, le saqué muy poco porque realmente fue una clase muy buena, por las preguntas que hicieron, aparte por el plano que presentaron, las correcciones que le hicimos, todo quedó grabado. Hay Así que varios que eso, me han preguntado aparte y bueno, yo sí. más o menos lo estuve tratando de guiar un poco. Ujú. Fue aparte de la clase. Así que bueno, espero que también. Bueno, pero ahí la clase la pueden ver ahora, ya la pueden ver la clase y todo. Les di hasta el viernes, creo que hasta el viernes o hasta el sábado para que lo presenten. Ya les voy a cargar, les voy a dar todas las para que tengan tiempo de ver bien el video y presentar bien el trabajo. ¿Mm? Eh, Vamos, nosotros ahora, yo lo que quería era primero hacer un repaso muy rápidamente de lo que era ensayo no destructivo, aunque ya habíamos tenido una clase, pero tengo otro PowerPoint que encontré que yo había hecho muy rápidamente, y vamos a empezar a ver lo que es tratamientos térmicos, que es un tema importante y que nos va a llevar varias clases, y ya la semana que viene hay mes de examen, así que lo seguiremos viendo después de las vacaciones. En lo que respecta a tratamientos térmicos, vamos a comenzar primero viendo un video que también lo elegí a propósito, donde explica básicamente qué es un tratamiento térmico. Yo ahora se los voy a explicar a ustedes también, una vez que hagamos un repaso muy rápido de lo que es la parte de ensayos no destructivos. Yo ahora les voy a entrar al campus para enseñarle, a ver si puedo entrar, acá está el campus, enseñarle lo que me mandó el ingeniero Zule, y les voy a abrir toda la ventana de todo lo demás que está cargado, que eso lo he ido cargando yo, que les va a servir de información y para que puedan estudiar todo lo que es la parte de fundición. Aparte, esta mañana revolviendo mi biblioteca de videos, encontré también videos de fundición, así que también les voy a poner los enlaces para que ustedes puedan trabajar. Eh, Vamos a ver si se cargó, a ver si se los enseño. Enseguida cuando empecemos la clase recién voy a grabar. A ver, compartir pantalla, sí, sí se cargó. Eh, ¿Están viendo ahí unidad número 7, chicos? Sí, profe. Bueno,
En la unidad número 7 van a ver fundiciones. Están viendo ahí que dice fundiciones. Apunte de fundiciones. Y esto es lo que me mandó el ingeniero Zulé. Esto es lo que mandó el ingeniero Zulé, que fíjense que lo pueden bajar perfectamente. Esto primero se los quería enseñar y les voy a cargar también unos videos para que sirvan de apoyo a la clase que va a dar el ingeniero Zulé. En el caso particular de lo que voy a empezar a dar hoy día yo, si ustedes observan, tienen apunte 1, apunte 2, PowerPoint 2, tipo de estructura, microestructura, PowerPoint 1 y tratamientos térmicos. Tienen subido material suficiente para lo que vamos a empezar a ver hoy día, que es tratamiento térmico. Y, ¿eso lo va a publicar después de la clase, profe, o no? Claro, sí, se los voy a abrir después de la clase. Esto ya está cargado todo. Son todos los apuntes que refuerzan. Lo que pasa que nosotros hoy día vamos a dar el comienzo de tratamiento, va a ser la clase inicial, previo a hacer un repaso, vuelvo a repetir, revisando mi biblioteca de video y PowerPoint, encontré otro PowerPoint que había hecho sobre ensayos no destructivos y encontré un apunte mío, pero lo tengo que escanear. Ese se los voy a escanear, más el PowerPoint este que les voy a pasar ahora, y sobre eso vamos a hacer un mini examen, cortito, chiquitito, una vez que volvamos a las vacaciones para que vayan teniendo otra nota más. Pero como es muy simple, van a tener otra nota más sobre eso. Y lo otro que vamos a hacer después de las vacaciones, estoy preparando una carpeta de trabajos prácticos, vamos a dedicarle algunas clases a hacer algunos prácticos de cálculo. Ya más o menos la tengo preparada la carpeta con los ejercicios desarrollados, y esa carpeta no voy a tomarle práctica en examen, sino directamente solamente la presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos realizados. Y cada trabajo práctico va a tener una nota si la presentan en términos. Eso les va a servir como para ayudarle para que sumen, para después cuando yo haga el promedio puedan promocionar la materia. ¿Hasta ahí queda entendido lo que vamos a hacer, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora yo voy esto ya se lo enseñé, esto es lo que yo voy a empezar hoy día, una vez que termine inclusive acá no está cargado, porque lo voy a cargar como clase, primera clase de tratamientos térmicos. No está el video con el que vamos a empezar, tratamiento térmico, previa explicación mía de lo que es un tratamiento térmico y una generalización. Vemos el video, lo estuve viendo, me gustó cómo está explicado ese video, y después, bueno, vamos a ver tratamientos. Tengo varios PowerPoint, es decir, bueno, y ustedes acá lo están viendo todo lo que hay. Esto se lo voy a abrir una vez que vayamos terminando cada tema de esto, que yo ya los tengo cargados, se los voy a ir abriendo para que ustedes los vayan viendo. Lo que es fundición que va a dar el ingeniero Zulé, eso cuando yo termine de dar clase hoy día se los abro, porque les queda el PowerPoint del ingeniero Zulé, que ya está cargado, más unos apuntes y otros elementos que yo cargué como reforzando lo que da el ingeniero Zulé. Así se les hace más fácil estudiar. Es decir, todo lo que yo voy encontrando que corresponde a cualquier de las unidades temáticas, yo lo voy cargando para que ustedes tengan la mayor cantidad de información cuando tengan que estudiar. Por si hay algo que no nos entienden cuando hablamos en el PowerPoint, tienen el apunte. Entonces, entre el apunte, que generalmente es un PDF que saco de algún libro, más el libro que ya les pasé a ustedes, que sirve de base a la materia, por ustedes ya no puedo estudiar, chicos, porque lo único que me queda es estudiar por ustedes, pero ya eso ya no. Pues si estudio por ustedes, me voy a tener que poner un 10, pero no voy a estudiar por ustedes. Pero van a tener, la idea es que tengan la mayor cantidad de información, hablando en serio, cuestión de que cualquier duda ustedes mismos puedan hacer lo que se llama la clase inversa, es decir, ustedes mismos buscar la información. En último caso, si no la llegan a encontrar, usted sabe que ustedes me preguntan y conmigo no hay problema. Entonces ahora voy a salirme del saco de ahí, voy a cargar y voy a cargar que ya la tengo preparada, la clase de hoy día, pero la tengo en mi escritorio.
clase de conocer. Sí, sí, te escucho. Sobre los exámenes los pudo corregir. Se te escucha muy mal. Repetime. Y en los exámenes lo pudo corregir. Sí, me quedan muy poquitos y estoy corrigiendo también los de tecnología, pero me quedan muy poquitos y se los voy a mandar porque me los está pidiendo el ingeniero Zulé. En la mayoría, la parte mía está bien, no sé cómo les va a ir con el ingeniero Zulé, pero lo que pasa es que he tenido que presentar planificaciones y otras cosas del colegio y algunos cambios que nos han hecho hacer y sobre cambiar, por ejemplo, el colegio el año pasado nos hicieron hacer todas las notas cualitativas y ahora nos pidió supervisión que las hiciéramos cuantitativas. Tuve que transformar todo lo que era se llamaba apropiación, recuperación, lo tuve que cambiar por notas, y por alumno es. Así que tuve que entrar en el expediente que tenía de cada alumno y armar todo un planillaje que me ha llevado bastante tiempo. Multipliquen 25 alumnos por 7 cursos, calculen más o menos 2 trimestres que tuve que hacer, la cantidad de notas que he tenido que estar poniendo. Y eso me demoró un poco en lo otro, pero no me preocupa, ya lo vamos a solucionar. A ustedes sí les preocupa la nota, a mí no. Pero es un problema de ustedes, no mío. Entonces yo lo que voy a cargar ahora va a ser el PowerPoint, lo voy a abrir, de tratamientos térmicos, que no es el mismo PowerPoint que les pasé la primera vez. Este es una edición prácticamente nueva. Y le voy a cargar el video para iniciar con tratamientos térmicos. Vamos a ver si se cargó. Y sí, está cargado los dos, lo cual significa que ahora lo que tengo que hacer es grabar en Recording in computadora. progress. Bien. ¿Están viendo el PowerPoint ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Lo que vamos a hacer es un repaso muy rápidamente. Ustedes ya tienen un PowerPoint cargado de tratamientos térmicos. Perdón, este es de tratamientos térmicos. No, este no lo voy a... Quiero cargar el otro PowerPoint, que no es el de tratamiento, es el de ensayos no destructivos. Pasa que están cargados en la misma carpeta, pero lo que yo les quería que empezáramos es con ensayos no destructivos. Denme un segundito. Denme un poquitito que pueda salir de acá. Finalizar. El que yo quiero cargar es el otro, a ver si lo tengo acá a mano, porque quería hacer un repaso muy rápidamente de ensayos no destructivos. Acá está, tratamientos térmicos, ensayo no destructivo. Que tampoco es el que ustedes tienen ahí, es otro que hice, que lo tenía de antes, que lo busqué, que lo modifiqué. A ver si se cargó. Sí, sí se cargó. ¿Lo están viendo ustedes ahí, chicos? ¿Qué dice ensayos no destructivos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este va a ser complemento del otro que habíamos empezado. Y esto va a ser un repaso muy rápido de lo que son los ensayos no destructivos. Y aparte, encontré los apuntes, unos apuntes que yo había hecho. Lo que pasa es que los tengo que escanear. Así que los voy a escanear y también se los voy a subir, porque ahí da una serie de mayor cantidad de explicaciones con respecto a algún tipo de ensayo. Son 5 o 6 hojas, pero bueno, los tengo que escanear para pasárselos. Ya lo voy a escanear y también se los voy a cargar en la parte de ensayo no destructivo. Acá creo que redunda hablar que es un ensayo no destructivo. Ya habíamos quedado de acuerdo con un ensayo no destructivo. Generalmente era un ensayo que era para, de alguna manera, evaluar, conocer
el estado ya de alguna pieza o algo ya construido. Por eso acá habla de soldaduras, estructuras, puentes, edificios, medio de transporte, barcos, aviones, por ejemplo. En los aviones es muy importante, como en las estructuras de los edificios. Por ejemplo, en Estados Unidos muchas estructuras de edificios son todas hechas en hierro primero, ¿cierto? En perfiles, soldadas, y ustedes han de haber visto en algunos lados cuando se están armando, y todas esas soldaduras después hay que hacerle algún tipo de ensayo. Indudablemente tienen que hacer un ensayo no destructivo para ver si el cordón tiene la profundidad que tiene que tener, que no haya una fisura y que cumpla las funciones que tiene que cumplir. En el caso, es lo mismo en el caso cuando uno hace gasoductos o hace conducciones de caño que son para combustibles. Ustedes saben que en el sur el petróleo y ciertos tipos de combustibles se transportan por cañería de acero, y esas cañerías indudablemente tienen un largo los caños y van siendo soldadas. Yo ya les había explicado que los soldadores son muy específicos, que rinden todos los años, que son soldadores especialistas. Pero aparte, a esas soldaduras hay que hacerle un ensayo no destructivo. Se llama no destructivo porque generalmente se hace sobre una pieza que está funcionando, sobre una soldadura, es decir, sobre algo que ya está construido. Es muy difícil que un ensayo no destructivo se haga sobre algo que no está construido. A veces es para ver cuál es el estado de la pieza después de tantas horas de funcionamiento, y otras veces porque se va cambiando los materiales y se va viendo cuál material, por ejemplo, un material que está sometido a rototracción o que está sometido a composición de fuerzas múltiples, uno quiere saber cuál responde mejor, entonces a lo mejor pone un acero, un 3240, un 4240, o un acero cualquiera de acuerdo a la norma SAE, y en base a eso uno va haciéndole las pruebas, ¿cierto? Se lo somete a los esfuerzos a la que va a estar sometido y después se le hace un ensayo no destructivo por si aparece una fisura o si se salta, por ejemplo, en un engranaje, un diente, entonces uno ahí se hace un ensayo. A veces se hace antes de que se rompe, y cuando se rompe generalmente se hace un ensayo a través de microscopio, viendo la parte cristalográfica, qué es lo que pasó. Pero a veces ese elemento mecánico no se rompe, pero uno quiere saber cómo ha resistido a tantas horas de funcionamiento, entonces hace un ensayo destructivo a ver si aparece, por ejemplo, una fisura en la base del diente. ¿Por qué yo digo en la base? Porque en la base es donde el diente puede tener problemas cuando no se le hace la terminación que corresponde y no se eliminan las tensiones y después no se le hace el tratamiento. Entonces lo que uno hace con el ensayo no destructivo, y después de que está en operaciones engranaje, ver cómo responde. Por eso hay muchas piezas que uno compra que dicen, bueno, esta pieza es para 1000 horas de trabajo o 10.000 horas. A las 10.000 horas hay que cambiarla, por más que no se rompa. ¿Por qué? Porque los ensayos no destructivos que se le han hecho nos están diciendo que hasta las 10.000 horas esa pieza se comporta y los cristales que forman la microestructura del material van a responder bien. No va a haber modificación de los cristales, ni va a haber un corrimiento, ni va a haber un desplazamiento de los átomos. Que nosotros cuando hacemos los tratamientos térmicos lo que hacemos es eso, modificar la posición de los átomos de hierro y carbono, ¿cierto?, para encontrarle característica especial al material. Eso mismo se puede hacer por esfuerzos mecánicos, que en último caso a veces esos esfuerzos mecánicos lo que generan son tensiones. Cuando esas tensiones se liberan, generan fisuras, y eso es lo que tratamos de descubrir con los ensayos no destructivos. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En general, fíjense, acá tengo muy rápidamente, una clasificación de los ensayos no destructivos. Habla de ensayos de inspección visual. Muchas veces la inspección visual es suficiente para darse cuenta que un material tiene problemas. Los líquidos penetrantes. Cuando hablamos de líquidos penetrantes,
sabemos que hay dos tipos de líquidos penetrantes, uno que se ve a simple vista y hay una serie de procedimientos que lo vamos a ver más adelante, cómo se aplican, y lo otro es pruebas ultrasónicas. Es decir, las pruebas ultrasónicas se utiliza un material que se llama piezoeléctrico, el cual cuando uno lo somete a alta tensión, ese material genera una onda ultrasónica que es de más de 500 kilohertz. Esa onda pasa por el material y se produce lo que ustedes a lo mejor han visto en primer año, los mismos efectos que se producen con que ustedes han visto en óptica, lo que es reflexión y lo que es refracción. Si no hay ninguna fisura, teóricamente la onda tendría que volver al receptor sin pérdida de energía. Si existiera alguna fisura, parte de esa onda se refracta, porque pasa a través de la fisura, del aire que genera esa fisura, por más que no se note. Entonces la energía que vuelve no es la misma energía que uno emitió del emisor, del elemento piezoeléctrico. Entonces hay un detector de eso que a uno le dice, de acuerdo a cómo se ve en el visor, ya lo vamos a ver el aparatito, si hay una fisura o hay una rotura o hay en el material una discontinuidad, porque realmente lo que nosotros buscamos cuando hacemos un ensayo no destructivo es que el material tenga una discontinuidad en su interior. También acá las ha dividido, teóricamente no son en acústica, son partículas magnéticas que generalmente se utilizan cuando son materiales ferromagnéticos, es decir, que se pueden magnetizar. Las radiográficas, que son las mismas, utilizan el mismo procedimiento que lo que nosotros hacemos cuando vamos a un radiólogo, cuando hemos tenido una quebradura, es decir, es una placa que detecta la falta de continuidad en nuestro hueso. En el caso de los materiales es exactamente lo mismo. Las corrientes de Eddy o las corrientes de Foucault o corrientes también denominadas parásitas, el proceso es el mismo, cortan la continuidad de la misma, y después lo que es termografía, que tiene que ver con generar una cantidad de calor, y de acuerdo al calor generado uno puede llegar a ver si hay falta o no de continuidad. Acuérdense que nosotros cuando vimos calorimetría vimos 3 formas de transmisión de energía. Entonces, basada en esa forma de transmisión de energía, que sería la energía calórica, se basa la termografía. Inspección visual, yo creo que es la más simple de todas. Generalmente uno puede ver la grieta a simple vista o si no, con un elemento de aumento. A veces también se puede determinar mediante la utilización, por ejemplo, de calibres especiales, es decir, si una determinada pieza que ha estado sometida a temperatura cambia sus dimensiones, aunque sea en décimas o milésimas de milímetro, uno lo puede determinar con un calibre especial, y eso nos está dando la pauta que algo pasó en el material, porque puede ser una fisura interna que no la veamos. Entonces eso pasó. La inspección visual es bastante relativa. Bueno, esto es la forma de determinar la inspección visual. Yo prácticamente en lo que llevo de ingeniero en inspección visual solamente era cuando eran grietas muy visibles, pero si no pasábamos a utilizar otro tipo de elementos, ¿cierto? Bueno, acá están los líquidos penetrantes, que eso en el otro PowerPoint también los tenía. Líquidos penetrantes tienen 2 formas de mirar y generalmente se utiliza para ver una fisura superficial. No se puede utilizar para, por ejemplo, fisuras o grietas internas del material. ¿Por qué? Porque uno le pasa,
a veces con un pincel, a veces vienen aerosoles, con una solución que tiene la particularidad que uno la deja unos minutos, después le pasa y tiene tal valor su penetración que queda en la fisura, ¿cierto? Hay unos que son líquidos comunes y hay otros que son fluorescentes, que eso se ven con luz ultravioleta y queda perfectamente marcada a donde está la fisura. A veces se suele usar reveladores para que se note mucho más, pero hoy día con el solo uso de la luz ultravioleta uno perfectamente puede ver dónde está la fisura. Es muy parecido, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver los detectores, por ejemplo, que vienen ahora para los alacranes, no sé si lo han visto. No, profe, la verdad yo no. Bueno, yo tengo uno, por eso, porque acá en la zona hay muchos, compré un detector, es una linterna de alta potencia ultravioleta, y el principio es más o menos el mismo de funcionamiento. ¿Qué pasa? El alacrán tiene internamente, su organismo tiene es fluorescente. Entonces, vos en cualquier lado donde hay un alacrán, si está oscuro, vos lo alumbrás y se ve perfecta la figura del alacrán. Perfecta se ve con eso. Es el mismo procedimiento. El que tiene el líquido fluorescente, si ustedes quieren, es el alacrán es fluorescente. Yo al principio tenía cierto recelo hasta que encontré alacranes con la linterna. Vos alumbrás y lo ves perfecto al alacrán en la noche. Porque ustedes han visto que los alacranes generalmente se esconden. Entonces vos podés, con esa linterna que es especial, tiene una potencia especial ultravioleta, vos podés verlo por más que esté escondido, una puntita del alacrán que vos veas, que esté a la vista, te lo alumbra y sale perfecto, lo ves. Bueno, el principio de uso de ultravioleta en los materiales es lo mismo. Si consigo algún material que tenga fisurado acá en mi taller, yo voy a traer la linterna, es muy simple usar. Vamos a ver si puedo ponerla con una cámara para que ustedes lo puedan ver. Y se ve perfecto se va a ver perfecto la fisura. Eso es líquidos penetrantes, es decir, sirve solamente para hacer o detectar fisuras superficiales, nada más. No tiene, si es algo interno, no lo pueden ver porque no puede penetrar el líquido. La particularidad que tiene el líquido penetrante es que uno lo pasa y tiene la capacidad de penetrar, por más que sea una fisura que a simple vista uno no la vea, el líquido tiene la facilidad de entrar. Los líquidos penetrantes hay dos, uno que se ve a simple vista y otro que se debe ver con luz ultravioleta. Generalmente en este procedimiento de líquidos penetrantes lo más importante es la limpieza de la pieza. Tiene que estar perfectamente pulida, no tiene que tener aceite, no tiene que tener poros, no tiene que tener óxido. Es decir, porque si la pieza no está limpia, no está perfectamente pulida, ¿cierto? Bien cepillada, lo que a uno le puede parecer una fisura o que se lo marca como una fisura, a lo mejor es un trozo de óxido que está encima del material y no es la fisura. Entonces, tiene que estar el material perfectamente limpio y es una de las principales condiciones que tiene que tener cuando uno usa líquido penetrante, que esté la pieza perfectamente limpia, pulida para poderlo ver. Y sirve solamente para determinar fisuras superficiales. Bueno, acá está, nada más que está en forma ampliada, pero este sería el concepto, ¿cierto? Cuando ustedes colocan el líquido penetrante, el líquido penetra, ustedes tienen que limpiar, ¿cierto? Y entonces cuando ustedes observan con la luz ultravioleta a simple vista, el color cambia de la fisura. Indudablemente esta fisura está agrandada. Esto es
para que penetre hay que limpiar bien, esto es lo que yo le estaba diciendo. Ustedes lo que hacen es limpian, colocan el penetrador, después vuelven a limpiar e indudablemente al volver a limpiar ese líquido penetra y después les deja marcado la fisura. Hay equipos de alta producción que es para una gran cantidad de piezas que tienen que pasar para líquido en producción. Esto generalmente uno lo puede llegar, no sé, donde se hacen autopiezas, y si no, vienen, como yo le decía, en equipos portátiles, que directamente viene el aerosol, como la pintura, uno limpia bien la pieza, le coloca el líquido y espera unos minutos y automáticamente aparece la fisura. El ensayo de ondas acústicas no es ni más ni menos que el principio de funcionamiento. Se basa en lo que ustedes vieron en óptica, en lo que es reflexión y refracción. Yo les hago acordar que la refracción es aquella onda que llega, choca contra una superficie y vuelve, y la refracción pasa. Si ustedes tienen una fisura en un material, parte de esa onda va a reflejarse, pero parte va a ser absorbida por la fisura. Entonces el receptor, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la energía con la cual emitió no es la misma energía con la que vuelve la onda, le da la pauta, ¿cierto?, de que hay una fisura. Y bueno, tiene un traductor, se llama traductor, que a uno le da una idea del tamaño de la rotura. Indudablemente, todo lo que es ensayo de materiales es todo dentro de la parte de metalurgia o de la parte mecánica, es toda una especialización. Es decir, el que se dedica a ensayo de materiales es un ingeniero que se ha especializado. Lo que ustedes tienen que saber en conocimiento, que existen, que se utilizan los ensayos, y el día que les toque ser ingeniero, elegir, cuando tengan que hacer un ensayo, cuál es el ensayo más adecuado para la pieza o lo que ustedes necesitan. A mí me ha tocado solamente hacer ensayos no destructivos, que está dentro de lo destructivo, pero el no destructivo, que es de dureza, después de un tratamiento para una determinada pieza que tenía que hacer, y tenía que tener una cantidad de Rowell C para que no se desgastara. Entonces yo le hice hacer el tratamiento y después en ese momento lo llevé a una empresa petrolera que tenía los equipos y me tomaron la dureza de la pieza. Realmente eran ejes. ¿Qué hicimos? Cortamos los ejes y ellos me hicieron, que ahora lo vamos a ver, se llama ensayo de Jomini, me hicieron, cortaron, digamos, como una tajadita, un cilindrito de ese eje, y me tomaron desde una cierta distancia del borde hacia adentro cómo iba cambiando la dureza, porque yo necesitaba que fuera duro en la parte exterior ese eje, pero que no tuviera mucha dureza en la parte interna, que fuera menos, tuviera menor dureza, por ejemplo, que tuviera 50 Rowell C en la parte exterior, pero en la parte interior tuviera 28 Rowell C, por decirle. ¿Por qué? Porque esa eje me trabajaba a torsión, y si yo lo hacía muy duro, lo más posible que el material iba a tornarse muy quebradizo. Entonces el tratamiento que yo le hacía era un tratamiento superficial, solamente para que me resistiera el desgaste, pero tenía que dejar la parte interna lo suficientemente con flexibilidad para que cuando arrancara o parara la máquina absorbiera el torque y no se quebrara el eje. Bien, ¿se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Estoy dándole ejemplos concretos para que Profe, se y una den. pregunta, ya que Sí. estaba hablando sobre eso. Vi que algunas veces a ciertas piezas es como que en un lado las templan, en otro lado las destemplan porque sufren diferentes fuerzas. ¿Puede ser? ¿O no? Sí, eso se llama Así. normalizado recocido. Eso es lo que vamos a ver en la próxima bolilla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos templás el material, ustedes han visto en el diagrama hierro-carbono con el ingeniero, cuando Sí. vos templás el material, vos lo que haces es llevarlo todo, en la parte que está en forma austenítica, a martencito, carburo de hierro, que es muy duro.
Es durísimo, pero es quebradizo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que vos necesitas en algunas piezas es, por ejemplo, templar el filo del cuchillo, pero no templarlo todo el cuchillo para que no se quiebre. Entonces lo que se hace es, primero se lo templa y después se le hace un recocido, que es o un normalizado, que es un material donde vos lo mismo que templaste lo llevás a 500 grados y lo dejás enfriar lentamente, entonces vos le eliminás lo que se llaman las tensiones internas. Porque si vos lo templás, el templado, ¿cómo se hace? Se lleva a la temperatura de autenización y se lo enfría rápidamente. Hay una curva que se llama la curva de las S, que eso lo vamos a ver en el tema este que yo te digo de tratamientos térmicos, donde vos determinás una recta tangente a la nariz de esa curva. Esa recta tangente te dice, cuando toca el eje horizontal, cuál es el tiempo mínimo o máximo, mejor dicho, para que tengas el mayor templado del material. Es decir, cuando vos convertás la mayor cantidad de austenita en martensita o carburo de hierro, que es lo más duro que hay en la composición de hierro y carbono. Una vez que vos lo templaste, vos a lo mejor necesitas trabajar esa pieza por el otro lado, como vos decís, con el torno, lo cual no va a haber herramienta que te resista porque vos lo has endurecido todo. Entonces lo que vos haces es un tratamiento que a veces es localizado, que puede ser un recocido, hay distintos tipos de recocido dependiendo del acero, o le haces un normalizado. La palabra te lo está diciendo, normalizar. ¿Qué hace? Eliminar tensiones, eliminar dureza para que vos puedas trabajarlo con la herramienta. No sé si te queda claro. Sí, profe. Es decir, vos le haces dos tratamientos a la pieza. Uno, el templado, que lo endureces y después le haces un recocido. Ya vamos a ver videos donde vos lográs ciertas características del material. Primero lo endureces al máximo y después vos regulás ese endurecimiento con un normalizado o un recocido, dependiendo para qué la pieza y dónde va a trabajar la pieza. Por eso existen tratamientos que se llaman con cambio de material o con adición de materiales que son generalmente los superficiales, que vos le agregás algún material para la dureza, y hay otro que lo que cambiás es la estructura interna, es decir, que vos cambiás la posición de los átomos de hierro y carbono, y con eso vos lográs ciertas características, pero no le agregás nada. En cambio, los tratamientos superficiales vos le agregás, por ejemplo, el nitrurado. El nitrurado es muy común que se haga a los cigüeñales, a los árboles de leva. Es una capa superficial muy dura, muy finita, que vos generalmente cuando un cigüeñal o un árbol de leva se sale de medida porque se desgastó, tuvo un calentamiento, antes de rectificar lo que le haces, primero, y ojo que esta es pregunta a veces que hago en los exámenes, ¿qué es lo primero que vos haces si tenés que rectificar un cigüeñal, un árbol de leva, un eje? Te hago un ensayo no destructivo. Exacto. Una vez que le haces el ensayo no destructivo. Por ejemplo, puede ser tintas penetrantes. Pero las tintas penetrantes te va a decir si hay una fisura exterior nada más. Pero claro, si vos tenés una fisura, por ejemplo, que vos tenés una fisura en la parte interna, vos no la ves con tinta. A lo mejor es una radiografía o lo que llaman comúnmente los mecánicos, pásenlo por el MagnaFlu. El MagnaFlu es una radiografía. Vos le haces una radiografía. Entonces, si vos en la parte interna del material tenés una discontinuidad, es decir, que se ha roto el cristal adentro, vos lo ves la fisura porque ahí tenés aire adentro. Es decir, vos la ves perfecta la fisura, aunque exteriormente vos no la podás ver. Entonces ese eje, ese cigüeñal, ese árbol de leva no conviene ni nitrurarlo ni rectificarlo porque se va a terminar rompiendo. Sobre todo los cigüeñales de los motores a combustión interna de los diésel, generalmente uno cuando va a rectificar primero se fija que esté en la medida que tiene que estar para rectificar, que se llama medida estándar. Supongamos que la medida no sea estándar, que vos se te haya fundido, entonces se ha gastado de más el muñón. Se llama muñón donde va la biela y donde asienta sobre el bloque.
que se te haya gastado el muñón donde va tomada la biela, donde va, y a su vez va tomado el pistón. Entonces, por el calentamiento se fisuró en la parte interna y vos no lo ves. Entonces, antes de hacerle el nitrurado, que es un tratamiento térmico superficial para llevarlo de nuevo a la medida estándar y rectificarlo, lo que le haces es una radiografía. Sí, por más que ese muñón donde se fundió la biela se haya sobrecalentado, pero no se ha fisurado, entonces sí le haces primero el tratamiento térmico. El tratamiento térmico se lo coloca en una cámara, lo vamos a ver, donde hay hay amoníaco en forma gaseosa. Cuando levanta la temperatura, el amoníaco se separa en hidrógeno gaseoso y el nitrógeno. El nitrógeno tiene la capacidad de capturar los metales y forma lo que se llaman los nitruros. Esos se depositan en esa parte que vos tenés desgastada y vos le levantás, si querés, dicho de otra manera, el diámetro. Lo llevás a un diámetro cercano o un poquito superior al estándar. El estándar, aquellos que son tuercas saben de qué estoy hablando. Los motores vienen con medidas estándar. Entonces, una vez que vos lo llevás a la medida estándar o un poquito más, sí le podés pasar la rectificadora. Es decir, si vos lo llevas un poquito más arriba de la medida estándar, después vos podés rectificarlo y lo dejás con medida estándar. Entonces utilizás casquillos estándar, porque vos podés utilizar casquillos supermedida o casquillos estándar. Si vos lo lográs llevar a la medida estándar, usás casquillos estándar. Pero para eso, previo a eso, y antes de rectificar el cigüeñal, vos le tenés que, primero, ensayo no destructivo. Rayos X es lo ideal, porque es como que vos le sacás una radiografía a la parte interna del material. No aparece en fisura, le hacemos el tratamiento superficial, que es nitrurado. Una vez que lo nitruro, yo ya sé que no está fisurado, que ya tengo medida suficiente para sacar, porque lo otro, ponele que el cigüeñal no esté fisurado, entonces lo rectificé y ponés supermedida, ponés casquillo supermedida. ¿Qué es lo que pasa? En el nastero puede llegar a funcionar. En el gasolero o en el que usa diésel, no. ¿Por qué? Porque el diésel, la combustión la hace por compresión. En el nastero lo hace por ignición de una chispa. En el otro lo hace por combustión. Por más que ustedes me digan, bueno, pero pues entonces, ¿por qué el precalentador de gasoil? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué cuando no anda en el motor? Porque lo que hace el gasolero es solamente precalentar el gasoil. Le da una temperatura para que cuando el pistón comprima, haga la explosión más fácil. ¿Cierto? Pero no es porque lo enciende al combustible. Lo que hace es levantarle la temperatura. De hecho, los vehículos nuevos tienen precalentadores antes de llegar a la bomba inyectora, tanto con sistema Comagre como el sistema de inyectores comunes, que precalientan el gasoil. De esa manera llega una temperatura donde al pistón, cuando sube y comprime, le es más fácil que explote para que le dé la energía suficiente para que haga andar el cigüeñal. Entonces, vos en un diésel podés rectificar, pero previamente para rectificar lo que se recomienda es nitrurar y llevarlo a la medida estándar, porque si vos lo dejás, vos por ejemplo, a vos te da en el ensayo no destructivo que te da la medida, ¿cierto? No tiene fisura, vos lo rectificás, lo vas a bajar de medida, lo cual te implica que vos vas a tener que colocarle casquillo supermedida. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos estás adelgazando el muñón. Entonces lo más posible es que ese cigüeñal se termine cortando. ¿Por qué? Porque como el motor diésel funciona por compresión, está sometido a mucha presión el muñón. Aparte, acuérdense, y ustedes lo están viendo ahora en motores, en electromecánica 2, el motor de 4 tiempos, en un momento se descarga y en otro momento se carga el cigüeñal. Entonces, ¿vos qué pasa? Si vos lo representás en una curva, en un momento tiene un ciclo positivo, en un momento tiene un ciclo negativo, un momento está cargado y en un momento está descargado el muñón. ¿Qué pasa cuando vos
viene de la parte descargada y lo cargas de golpe, y lo más posible es que lo cortes al cigüeñal. Entonces, en el caso de los diésel, lo más común es, una vez que a vos te da que el cigüeñal está en condiciones de rectificar, se lo lleva, se lo nitrura, se llama nitruración, igual que los árboles de leva, que es un tratamiento superficial, donde se le agregan nitruros, ¿cierto? Por una cámara, que vamos a ver cómo es la cámara esa, cuando veamos tratamientos térmicos, y después se lo rectifica. Con eso te evitas la posibilidad de cortar el cigüeñal o cortar el árbol de leva. Los árboles de leva también se cortan. De hecho, que los últimos motores tornados que traían los torinos tenían un grave problema, por ejemplo, en los árboles de leva. Se los comían porque el tratamiento térmico que tenían superficial en las levas no era el adecuado, o le habían escapado en el material con que habían hecho los árboles de leva, y la leva cambiaba de ángulo, y si cambiaba de ángulo, cambiaba la apertura y el cierre de las válvulas de escape y admisión, y al cambiar parecían camiones Bedford o motores viejos, de esos gasoleros viejos cuando arrancaban los torinos. Bueno, esos son todos problemas de tratamientos térmicos y de material. Eso es todo conocimiento de materiales, chicos. Profe, ¿y a eso se le podría hacer un templado así como dice usted? Ponle a que venga alguien a comprar un motor de esos y antes de ponerlo a funcionar, haberle hecho un templado aparte, digamos. Lo que pasa es que vos, para hacer un templado, vos tenés que desarmarlo entero el material y ver las condiciones que están las piezas. Lo primero que tenés que hacer es un ensayo a las piezas. Eso es muy difícil. Sí. Tengo una pregunta. Sí, pregunte. El normalizado viene a ser un tipo de ensayo. El normalizado es un tratamiento térmico. Disculpe, es un tratamiento térmico, no es superficial. ¿Cómo era la otra palabra? Interno. Claro, porque es como que vos reordenás un poco los átomos, eliminar lo que llaman tensiones internas. Sí, y el templado es un tratamiento térmico superficial. No, también es interno. También es interno. Claro, porque vos transformás un material que estaba en forma austenítica, eso lo vieron Porque con el ingeniero. Sé que el templado es que la superficie se vuelve más dura. No, lo que pasa es que hay templado superficial y templado completo. Hay dos tipos de templado. Vos querés hacer un templado superficial, agarrá con el soplete de la oxiacetileno, calentarlo al rojo. Un Sulemán. Exacto, pero eso es superficial, pero eso es un tipo de templado. Lo importante del templado es que vos lo podés hacer superficial, pero el templado fundamentalmente lo que uno tiene que tener en cuenta es que es un tratamiento térmico donde vos cambias la forma austenítica por la forma martensítica, que es la más dura. Depende qué tipo de templado querés, vos lo haces más o menos profundo, que eso es lo que yo te decía que se hace con el ensayo de Jomini. El ensayo netamente es interno, ¿eh? Interno y externo. Por ejemplo, en el que yo les explicaba del eje era externo. Hice un templado, yo le hice un tratamiento térmico de templado a algunos ejes, entonces después yo medía y a mí en la parte de afuera me daba con mucha dureza, y sin embargo en la parte de adentro no se había templado, es decir, no había llegado a transformarse en martensita el cristal, no había llegado a, digamos, a ser martensítico, sino que era directamente... Después nos puede enseñar cómo es el gráfico ese de la No, es que ese gráfico lo vamos a ver, es el tema que viene. Eso va a tener. Es el diagrama de las 3T, ¿no es cierto? Exactamente. Tiempo, temperatura y transformación, significa las 3T. Claro. Tiempo, temperatura y transformación. Es como juegan esos tres elementos, pero ese es el tema que viene, la unidad número 5, que era la que yo quería, si podemos ver ahora, aunque sea un video. Que era la introducción a esa unidad número 5. Bueno, acá tienen la máquina, por ejemplo, esta máquina es una máquina que se utiliza para medir discontinuidad y espesores. Fíjense que tiene este es receptor y emisor a la vez, si ustedes lo están viendo ahí. Y bueno, esto da una lectura, ¿cierto? Y cada pico significa algo, indudablemente son especialistas los que determinan esto, y cada máquina o cada aparato de estos tiene sus instrucciones para ser utilizado. Ustedes pueden medir inclusive espesor,
por ejemplo, una cañería, si ustedes quieren ver si hay un acueducto, un gasoducto que tiene el espesor adecuado, ustedes lo pueden medir también con esto, porque da el espesor que tiene, por ejemplo, si es un gasoducto que tiene mucho tiempo, ustedes saben que el gas suele venir licuado y suele traer inclusive agua, digamos, dentro del propio gas suele venir húmedo, y eso va oxidando y va deteriorando. Esto mismo, este ensayo, pero es distinto, se le hace a los tubos de gas de los autos. Se hace por dentro, se mete un sensor que va midiendo el espesor de las paredes del tubo de gas de los autos, que es lo que creo que se hace cada 3 años, no me acuerdo ahora de la reglamentación. ¿Por qué? Porque el gas va oxidando, va siendo corrosivo en la parte, entonces se va disminuyendo el espesor del tubo. Entonces cuando uno carga gas en la estación de servicio, ustedes han visto que muchas veces ha habido accidentes o han volado autos completos porque ha explotado el tubo de gas. ¿Por qué? Porque los tubos van perdiendo el espesor. Entonces se mete un sensor, por eso uno lo tiene que dejar al auto y le hacen el estudio del espesor. Se mete un sensor acá adentro y se determina qué espesor tiene. Y si el tubo ya perdió el espesor para aguantar la presión que tiene que aguantar cuando uno carga gas, se lo agujeré entero al tubo para que no se pueda volver a utilizar. Porque eso es un peligro. Utilizar un tubo que ya no tiene el espesor. Porque en algún momento, en el lugar donde no tiene el espesor adecuado, va a ceder y puede explotar. Bueno, ese es el ensayo que se le hace a los tubos de gas de los autos, es un ensayo no destructivo, que es para medir el espesor de del tubo de gas. El de partículas magnéticas es muy simple. El de partículas magnéticas, en el apunte está claro, se utiliza generalmente para materiales ferromagnéticos, es decir, materiales como el hierro, que tienen la capacidad de que uno lo imanta y las líneas de fuerza van por dentro del material. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una fisura, a ver, espérense que se lo voy a dibujar. Si hay una fisura en un determinado lugar, ustedes la pueden detectar muy fácilmente. A ver si acá se puede dibujar. Imagínense, ustedes están viendo que yo estoy dibujando, ¿sí? ¿Están viendo que estoy dibujando? ¿Vieron lo que estoy dibujando? Bueno, imagínense que ustedes acá ponen un polo norte y acá ponen un polo sur de un imán. O le ponen una bobina. Entonces las líneas de fuerza van del polo norte al polo sur. ¿Está bien? Entonces no hay ningún problema, ¿cierto? Porque acá puedo yo tener una bobina para generar el campo. ¿Qué es lo que pasa si hay una fisura? Imagínense que acá hay una fisura. Hay una fisura, que yo no la veo, esa fisura. ¿Qué pasa con esta línea de fuerza? Esta línea de fuerza hace esto. Para continuar su camino, las líneas de fuerza que chocan contra la fisura, como esto es aire, salen afuera. Entonces, si yo acá rocío partículas de hierro, ¿qué va a pasar si yo le rocío a todo el eje partículas de hierro? ¿Dónde se van a amontonar? Si el campo magnético acá en la fisura salió por afuera. Ahí en la fisura. En la fisura, claro. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, si yo, por ejemplo, esparzo partículas de hierro acá arriba, imagínense que tengo un eje, van a ver que acá en este sector, donde está la fisura, se van a amontonar. ¿Por qué? Porque para que haya continuidad del campo magnético, tiene que haber continuidad en el hierro, claro, porque eso parte de otro concepto que ya lo vamos a ver, que un material como el hierro está formado por pequeños imancitos. Se llaman imanes moleculares, donde cada imancito tiene polo norte y polo sur. Entonces esto hace el campo magnético, ¿cierto?
Y eso es lo que nosotros conocemos como imán artificial. ¿Qué es lo que sucede? Si acá hay una rotura, ¿qué pasa con esta línea de fuerza? No puede venir por acá, porque encuentra aire, hace esto. Hay una discontinuidad. Esto es lo que yo detecto acá. Hay una discontinuidad en el material. ¿Por qué? Porque está quebrado el material acá y no hay el imán molecular que me deje pasar la línea de fuerza. Entonces se va por afuera la línea de fuerza y es lo que yo detecto. Yo le rocío partículas magnéticas y automáticamente se me amontonan acá las partículas magnéticas. Al amontonarse ahí las partículas magnéticas, ¿cierto? Yo sé que hay una fisura. No sé el tamaño ni la profundidad, pero hay una fisura. Indudablemente, cualquiera de los ensayos que yo haga de no destructivo, yo la pieza la tengo que ir girando. Yo no lo puedo hacer este ensayo, por ejemplo, igual que el de rayos X en un solo sentido. Yo la pieza la tengo que girar, porque imagínense que la fisura esté en este sentido. ¿La va a detectar? Es muy difícil que la detecte, porque tiene el mismo sentido de las líneas de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando uno hace esto? El de rayo X también. Lo que uno hace es irla girando la pieza, es decir, la pieza se la pone en un sentido y después se la gira, generalmente se la gira a 90 grados, 180, 360 y si hace falta se la gira en ángulos de 45 grados y se la va girando cada 45 grados y se va haciendo la medición. Porque puede ser que la fisura esté ubicada de tal manera que con una medición en una posición no la pueda ubicar la fisura. Al yo girarla o irla girando e ir midiendo, en cualquier posición, en alguna de las posiciones me la va a detectar la fisura. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entiende? Es decir que Sí, profe, tanto en rayos X como en este tipo o cualquier otro tipo de ensayo, generalmente las piezas se van girando y se las va poniendo en distintos ángulos, porque a lo mejor en un ángulo no la veo, la rotura, y en otro sí. Entonces, lo mejor es girar la pieza con varios ángulos y tomar mediciones en varios ángulos. De esa manera, yo estoy seguro que no tiene ningún ángulo la pieza, porque puede suceder que coincida con el sentido, y por ejemplo, una fisura muy chiquita, por ejemplo, si yo lo hiciera con rayos X, por ejemplo, ¿yo qué hago rayos X? Yo tengo la pieza, yo emito rayos X o rayos gamma, cualquiera de los dos, que son rayos de alta frecuencia, y yo, imagínense que yo la fisura la tenga, sea muy chiquita, pero tiene este sentido. Yo por más que ponga la placa, puede ser que sea imperceptible el punto acá, que me marque, que no lo pueda llegar a ver. Por ejemplo, yo acá pongo el receptor, la placa, y me marque o no se vea un punto. En cambio, si yo la giro, la pieza, y el rayo X me entra acá, por este lado, ¿cierto? Yo acá giré la máquina, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a suceder? Si yo pongo acá la placa, indudablemente acá me va a figurar negro una línea completa. Entonces me es más fácil verla que no acá. ¿Por qué? Porque tiene el mismo sentido de los rayos, la fisura, y si es muy chiquita, a lo mejor me marca un punto que prácticamente no lo veo en la placa, no se alcanza a vislumbrar. En cambio, yo ir girando, ¿cierto? No solamente me la veo, sino que también puedo ver la dimensión, porque por ejemplo, si es así, cuando yo la ponga a 45 grados, a mí en la placa me va a marcar un largo. Cuando la ponga a 90 grados, me va a marcar un punto. Cuando la ponga, es decir, que de acuerdo al ángulo me va a ir marcando y en un ángulo me va a dar el mayor tamaño y de esa manera con rayo X también puedo determinar el tamaño de la fisura. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿Entienden o no voy hablando muy rápido? ¿Se entendió Mi bien? parte entendí, profe. Bien, profe. Bueno. Bien, Profe. acá está lo que yo le decía, el de partículas magnéticas. ¿Ves? Ve, acá se desvía. ¿Ve qué pasa con la línea de fuerza? Indudablemente, polo sur, polo norte. Yo generalmente marco al revés, del norte al sur. Que inclusive uno lo puede hacer, por ejemplo,
con una bobina. Hace una bobina y de la corriente y va a aparecer, ¿ves? Acá se amontonan las partículas, ¿ves? Ahí está, el mismo dibujo. Es decir, que ahí hay una discontinuidad del material, entonces las líneas de fuerza. Acuérdense que los campos magnéticos se representan por líneas de fuerzas. A mayor cantidad de líneas de fuerza por unidad de superficie, mayor es el campo. Entonces, basándose en ese concepto es que se utiliza el método de partículas magnéticas. Bueno, ahí tienen. Ahí están usando un método de partículas magnéticas. ¿Ves? ¿Esto qué es? Esto es un electroimán. ¿Qué me estás generando? ¿Qué tengo acá? Una soldadura. Acá tengo un polo y acá tengo otro polo. Yo tiro acá, en esta soldadura, que está puesta acá, tiro para pedacitos de hierro, viruta, como la que queda en el esmeril. ¿Qué va a pasar si se me acumula acá? ¿Qué está significando? ¿Qué hay acá adentro? Una discontinuidad. Hay una discontinuidad. Bueno, ahí hay un ejemplo también acá. Este es particularmente para un cigüeñal. Es decir, pero para la cigüeñal generalmente se utiliza más el magnafluo o la radiografía. Y son equipos portátiles, significa que son equipos para ir a medir discontinuidad o fisuras en piezas que uno saca o piezas de una máquina que están andando y no se pueden trasladar. Sería medio engañosa la medida. Lo que pasa que para mí, yo personalmente, la forma más que yo utilizaría es, personalmente me gusta para fisuras superficiales, tintas penetrantes. Y para fisuras internas, me gusta rayos X y si tengo un buen equipo, ultrasonido. Pero en ese caso, tanto el rayo X como ultrasonido, tiene que ser un especialista el que haga las mediciones. Eso no es para que lo haga. Por eso le digo que todo lo que es ensayo no destructivo lo hacen especialistas, gente que ha hecho posgrado y maneja distintos equipos, porque dependiendo del tamaño de la pieza, el tipo de material, esto que yo les doy es general, pero indudablemente no es lo mismo un metal que ver la continuidad en un plástico, que ver un ensayo en un, por ejemplo, las cañerías de plástico también se le hace ensayo, la soldadura de plástico también se le hace ensayos. Son especialidades que cada uno, el día de mañana, si ustedes se van a dedicar a hacer ensayos materiales, tendrán que hacer la especialización. Lo que ustedes tienen que entender y comprender que hay una serie de ensayos de materiales, los destructivos y los no destructivos. Los no destructivos generalmente es para algo ya construido. Y dentro de lo destructivo hay una alta gama de ensayos y cada ensayo es aplicable a determinado tipo de fisura que yo quiero descubrir. No todos se pueden aplicar en todas los tipos de fisura. En algunos puedo aplicar uno, en otros puedo aplicar varios. Por ejemplo, en los que yo utilizo rayos X, también puedo aplicar ultrasonido. El ultrasonido funciona muy parecido al sonar de los barcos, de los submarinos, es el mismo concepto. ¿Cómo hace un barco pesquero para determinar que hay un cardumen de peces? Emite una onda ultrasónica, cuando esa onda llega al cardumen, rebota, se refleja, y el barco, en el sonar del barco, la vuelve a captar y se da cuenta que hay un cardumen de especies, si no la onda se pierde, emite la onda pero se va y el receptor no recibe nada del sonar. Cuando vuelve significa que hay algo que está haciendo que vuelva. Generalmente son sonares especiales que es para detectar cardúmenes de especies, pero el concepto es el mismo, enviar una onda ultrasónica y ver qué es lo que uno recibe de vuelta. De acuerdo a lo que recibe, uno tiene la lectura si hay o no hay algo. Es exactamente lo mismo. Eso se utilizó para detectar dónde estaba el submarino Aras cuando se perdió. Ese robot que bajaba tenía aparatos que hacían eso justamente. Emitían e iban buscándolo, emitiendo onda. ¿Por qué? Porque cuando encontrara el material iba a haber una
de alguna manera una reflexión que lo iba a captar el mismo emisor y lo iba a grabar. Una de las maneras de buscar fue a través de este tipo de elementos, que no es para un ensayo, era para buscar un aparato, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Y ese principio es el que está explicado en los apuntes que yo le he hecho. Hay algunas ecuaciones muy simples que se basan fundamentalmente en Huygens y en lo que es longitud de onda, pero solamente para que tengan idea, porque tampoco es algo que ustedes tengan que conocer a pie de la letra, porque les vuelvo a repetir, si se van a dedicar a hacer ensayo no destructivo o ensayo destructivo, van a tener que hacer una especialización. Lo importante es que, y ya como cerrando esto, que a ustedes les haya quedado claro para qué se utilizan los ensayos materiales y los tipos de ensayo que hay. Eso me lo tienen que decir ustedes ahora. Sí, profe. Sí, profe, se Bastante. entendió muy bien. Bien, yo con Profe. respecto a esto, sí. Nada, le iba a hacer un comentario, ya que Sí. estábamos con, por ejemplo, lo que usaron para encontrar el submarino. Sí. Hace unos días estaba viendo una serie y en la serie alguien le vende un arma de forma ilegal a otra persona y este vendedor le dice que le había limado el número de serie. Y el comprador le dice que eso no servía de nada si es que no le había hecho un agujero. Y me puse a buscar cómo es que recuperan los números de serie. Y uno de los métodos es el que comentaba usted de electromagnético. Sí, partículas magnéticas. Partículas magnéticas en suspensión. ¿Qué es electromagnético? Realmente es electromagnético, porque lo que vos haces es generar un campo magnético aprovechando que es un metal que tiene la particularidad de que los imanes moleculares, que ya lo vamos a ver en ferromagnetismo, se ordenan. Entonces vos, en base a ese principio fenómeno físico, es que vos lo podés descubrir. Claro, porque explicaba, yo tengo un PDF, donde explican esos métodos, y dice que cuando uno graba el número de serie, comprime, y entonces debajo de la superficie, digamos, de lo que se puede ver, por más que lo hayan borrado, quedan con mayor densidad molecular. Exacto, compresión, sí. Es lo que yo te decía, es una de las formas, indudablemente, para detectar si un auto tiene el motor está falsificado el número, es más o menos el mismo procedimiento, porque vos, ¿qué es lo que haces? Vos podés cambiar la estructura de un material, o bien por temperatura, que es el caso que nosotros vamos a ver, que es el famoso de la curva de las S y las 3T, que veo que estaban preocupados, pero eso no se preocupen, que son 2 bolillas completas y van a tener para divertirse con ese tema. Vos lo podés hacer eso, o si no, vos podés cambiar la estructura por compresión, que es el proceso que se utiliza, que lo van a ver el año que viene conmigo en tecnología, en laminación en frío o extrusión. Eso se hace en frío, y lo que vos estás haciendo es acomodando los átomos de hierro, en el caso que vos seas una chapa de hierro, que generalmente no es hierro, las chapas son de acero. El uno le llama el hierro o la chapa de acero. Realmente es hierro y carbono. Lo que vos haces es cambiar cómo están armados o cómo están distribuidos los átomos. Acuérdense que había distintas formas. ¿Se acuerdan de BCC, FCC? Que era el factor de empaquetamiento, ¿se acuerdan que eso lo hemos visto? Vamos a hacer después algún practiquito de eso. Lo que vos haces es jugar con todo eso. Entonces eso vos lo podés detectar con el ensayo. Porque claro, vos al comprimirlo, lo que has cambiado es la posición. Claro, has cambiado la posición de los átomos. Entonces si vos medís al lado, por ejemplo, donde te han limado, vos medís al lado o haces un ensayo al lado, a vos te va a dar un tipo de medida. Por ejemplo, si lo haces con ultrasonido. Cuando medís ahí, te va a dar otra medida. Algo no está bien ahí. Algo pasó. Es como que se revela con eso. De hecho, hay otro método que se llama concavidad, que usa ultrasonido, justamente. Exacto. Ultrasonido. Después hay otro que es químico, también como que el ácido reacciona con las partes más densas. Eso no, prácticamente no, los ensayos ácidos, yo me olvidé de nombrarlo, pero hay forma de hacer ensayo ácido. Sí. Claro, vos el ensayo ácido, vos sabés que cierto material con cierta estructura ante un ácido responde de una manera, con otro ácido responde de otra manera. Entonces, si vos le cambiaste la estructura, te responde de una manera, y si vos
no lo has cambiado la estructura original, el ácido responde produciéndote otro tipo de defecto, por ejemplo. Entonces, vos por comparación sabés que está cambiada la estructura. Es por comparación, por ejemplo. Eso, Sí. por eso te digo que todo lo que es ensayo es todo un capítulo aparte de un ingeniero. Es decir, aquel que se dedica, yo me acuerdo cuando yo cursé, el que a mí me daba ensayos era el ingeniero que tenía a cargo los ensayos de materiales de IMSA, el que hace ¿vieron las aspas hace los aerogeneradores que se pusieron acá en Aymogasta, que es IMSA, de Mendoza? Bueno, cuando a mí me dieron ensayos no de materiales, el ingeniero que a mí me daba era el ingeniero que lo único que, porque a mí me dieron ensayo como una materia, prácticamente como una materia aparte. El ingeniero que nos daba ensayo era un especialista en ensayo, era el que hacía en ensayo, que en ese momento INSA se dedicaba solamente a hacer turbinas de centrales hidráulicas. Entonces le hacían los ensayos no destructivos a los álabes y a todas las zonas que estaban sometidos a esfuerzos cuando la turbina funcionaba. Bueno, el ingeniero que se dedicaba a hacer esos ensayos era especialista y fue el que me dio ensayo de materiales a mí, pero era especialista en ensayo. Era electromecánico, pero se había especializado en ensayo no destructivo. Inclusive hay cursos y posgrado de ensayos. Es decir, hay ingenieros que hacen el posgrado y son magíster o doctores en ensayo de materiales, para que ustedes tengan una idea de la importancia que es el ensayo de los materiales, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? De mi parte no, profe. No, Indudablemente profe, este tema da para muchísimo. Yo toda la información que tenga se las voy a cargar y ya la próxima clase, vamos a dejarlo que espere, no sé si entró el ingeniero Zuleya, puede estar por entrar. Vamos a comenzar con tratamientos térmicos y vamos a ir haciendo algunos prácticos. Yo les voy a enseñar en este video que tengo acá, no sé si lo están viendo ustedes. Sí. Sí, profe. Ah, lo están viendo, bueno, creía que no lo veían. En este video, justamente, lo busqué porque, bueno, ahora se corrió. El video ese que les acabo de enseñar, ese video hace una muy buena introducción a lo que es tratamientos térmicos y después vamos a entrar nosotros de alguna manera, a irlo viendo por parte. Ensayo de lo que es tratamiento térmico tiene mucho que ver con lo que ustedes vieron del diagrama hierro-carbono, porque lo que uno hace con el ensayo, con el tratamiento térmico es jugar con la formación de la formación o de cómo se ubican los átomos de hierro y carbono, y va obteniendo distintas composiciones, una más dura, una menos dura, para determinadas prestaciones que va a prestar el material. De hecho, que ustedes van a ver en la curva de las S que va a haber perlita gruesa, perlita fina, ledeburita, vainita gruesa, vainita fina, martensita. Depende del tratamiento, donde ustedes corten la temperatura, que jueguen con la temperatura y el tiempo, van a conseguir una transformación determinada del material, y eso es un tratamiento, y hay distintos tipos de tratamientos. Es decir, hay tratamientos donde yo lo que hago es jugar con la posición de los átomos. Esos tratamientos no tienen ningún adicional de ningún otro material. En cambio, en los tratamientos superficiales sí hay la adición de otro material, como es el caso del nitrógeno para formar los nitruros, y eso se llama nitruración. Es decir, que los tratamientos también los vamos a dividir en dos, y esto sirve de introducción para la próxima clase. En tratamientos donde no existe una transformación íntima de la materia con agregado de algo, sino hay una redistribución, un reordenamiento para conseguir alguna propiedad, y hay en otro caso donde yo sí le agrego un tercer o un cuarto elemento donde consigo alguna propiedad particular, por ejemplo, que sea un material que sea resistente al desgaste, que por ejemplo cuando yo nitruro. Entonces los tratamientos los vamos a clasificar en dos tipos de tratamientos:
los superficiales y los no superficiales. Eso es lo que es la introducción del video que vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto? Que va a ser después de las mesas de examen, después que volvamos en las vacaciones. Vamos a arrancar con tratamientos térmicos y haciendo algunos prácticos ya. Bueno, chicos, no sé si ya entró el ingeniero Zulé. Entonces, profe, esta sería la última clase. Sí, porque el 26 empiezan las mesas de examen. El 26 sería, de acuerdo al calendario académico, se va a respetar. El día 26 creo que es viernes, 27, el 28 empieza mesa de examen. El primer llamado creo que empieza el 28. Si me dejan un ratito, ahora salgo y ya tengo el calendario y ya les digo. Denme un segundito. Entonces, y ya les digo. Nos estaremos viendo después de las vacaciones. Después de las vacaciones, pero espérense un poquitito que ahora veo el calendario. Si 28 acá el día lunes, pero lo que quiero ver es, denme un segundito que cierre esto, pues lo tengo todo en la computadora, tengo que ir cerrando para poder descartar. Ando bien, ¿no? Sí, ¿Me escuchan bien ustedes? Bueno, yo acá tengo el calendario académico, denme un segundito. Chac, 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 chac. Acá lo tengo el calendario académico. A ver. Calendario académico, el primer cuatrimestre, receso invernal. El primer cuatrimestre, el 28 del 6 al 3 del 7. Turnos de exámenes del 28 del 6 al 3 del 7, el primer llamado de julio. Es decir, que el 26 sería el viernes, sería el último día de clase de este cuatrimestre. Receso invernal comienza el 5 del 7 al 17 del 7, el 19 es el segundo llamado. Si alguno tiene que rendir alguna materia de primer año, entre el 28 y el 3 de julio es el primer llamado, y entre el 19 y el 24 de julio es el segundo llamado. Y el segundo cuatrimestre empieza el 26 del 7 al 13 del 11. No lo tienen al calendario, si entran en el portal de la universidad está el calendario académico, chicos. Ahí tienen todas las fechas. No. Yo no sé, a ver si se lo puedo compartir, a ver si se cargó el calendario. Ahí se cargó. ¿Lo ven ahí el calendario, chicos? Sí, profe. Ahí está, ¿ves? Ahí tienen la fecha, ¿ves? Turnos de examen de julio, primer llamado 28 al 3 de julio. Después viene el receso invernal, entre el 5 y el 17, y turnos de exámenes de julio, el segundo llamado del 19 al 24. Y el 26, es decir, porque esto cae viernes, el 26 empieza el segundo cuatrimestre. Es decir, que en la última semana de julio, principio de agosto, empieza el segundo cuatrimestre. Todo esto está cargado en el portal de la universidad. Es decir, que lo pueden tener ustedes para guiarse por si tienen que rendir y cuándo son las mesas. Y después, turno de exámenes de febrero, hasta están los turnos de exámenes de febrero del 2022. Y están los de septiembre, y los de noviembre y diciembre también están cargados. Están todas las fechas cargadas. Ese calendario se aprueba por el Consejo Directivo, es decir, eso tiene la resolución, tiene todo, ¿no? De aprobación. En diciembre se aprueba el calendario académico del año siguiente y se va a respetar a rajatabla. Por eso les estoy dando las fechas. Bueno, chicos, no sé si ya entró el ingeniero Zulé. No lo sé. No se lo ve.